Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases ya en esta última parte. Bien, estamos viendo equivalentes gramos, ¿no? De ciertos elementos, de ciertas, en este caso podemos decir, compuestos químicos, ¿no es cierto? Hemos visto el equivalente gramo de un ácido, ¿verdad? La cual hemos definido con una fórmula y luego hemos aclarado con algunos ejemplos. Ahora bien, vamos a ver el equivalente gramo de una base ahora, ¿sí? La cual se ha definido como M mayúscula, que es nuevamente la masa molecular del compuesto, pero esta vez dividido entre el número de oxidrilos, ¿no? Que tiene ese compuesto. A ver, por ejemplo, del hidróxido de calcio. Sabemos que el hidróxido de calcio está definida con esta formulita, ¿no es cierto? Calcio y el radical oxidrilo, en este caso, en paréntesis, es su índice 2, ¿no? Ahora, ¿cuál es la masa molecular en este caso de este compuesto? Acá tenemos la participación de un calcio, uno por, un calcio, ¿no es cierto? Haciendo esta relación, 1 por 40, ¿no? El peso atómico, en este caso del calcio. Ustedes revisan su tabla periódica de calcio, van a encontrar 40. Es 1 por 40, ya tenemos 40, ¿no? Acá participa dos hidrógenos, acá están dos hidrógenos, multiplicamos 2 por 1, sabemos que del hidrógeno su masa atómica es 1, directamente vas a tener 2. También tenemos dos oxígenos, ¿no es cierto? Acá 2 por 16, ¿no? Es igual a 32, ¿no? Y sumando vamos a tener 74 gramos, ¿no es cierto? El peso molecular, en este caso, o la masa molecular de este compuesto. Ahora, tomando en cuenta esta formulita, ¿verdad? Acá indicamos equivalente gramo del hidróxido de calcio, va a ser igual a 74 gramos dividido entre 2, ¿no? ¿Por qué entre 2? Porque acá en la formulita precisamente participa dos radicales oxidrilos, ¿no es cierto? Precisamente acá lo tenemos. Y lo dividimos entre 2 precisamente. Entonces, hacemos división, el resultado nos va a dar 37 gramos, pero de hidróxido de calcio, ¿no? De esa manera calculamos el equivalente gramo, les repito, de este compuesto, ¿sí? Podemos tomar en cuenta también este otro ejemplo del hidróxido de aluminio, ¿no? Aluminio sabemos que tiene una valencia, en este caso positiva 3, hacemos el intercambio de valencias, y recordemos que del radical oxidrilo su valencia siempre es 1, ¿no ve? Es menos 1, se coloca acá, ¿no ve? ¿No es cierto? Pero se sobreentiende, ¿no? Que acá está con el 1, ¿no es cierto? Ahora, calculando la masa molecular de este compuesto, ¿verdad? Participa acá un aluminio, 1 por... La masa atómica del aluminio, por si acaso, es 27. Vean también en su tabla periódica. 1 por 27, 27. Acá participa 3 hidrógenos. Significa 3 por 1, 3. Participa 3 oxígenos, ¿no es cierto? 3 por 16, 48. Entonces, haciendo esta suma, vamos a tener directamente 78 gramos. Es para calcular el equivalente gramo de este compuesto. Entonces, y aplicamos la formulita, ¿no? ¿Verdad? Entonces vamos a tener directamente la masa, o más bien, su peso, su masa molecular, ¿no? El cual vamos a obtener 78 gramos dividido, pero ahora entre 3, ¿sí? Porque tenemos 3 radicales oxidrilos, ¿no es cierto? Y el resultado nos va a dar 26 gramos, en este caso, de este compuesto. Hablamos del hidróxido de aluminio. ¿De acuerdo? De toda esa forma, se define los equivalentes gramos de una base, tomando como referencia esta vez los radicales oxidrilos. ¿De acuerdo? Bien. También veamos el equivalente gramo de una sal, ¿no es cierto? Y la definición del equivalente gramo de una sal es similar a las anteriores que analizamos, donde va a ser igual a su masa molecular dividido entre el número de equivalentes esta vez. ¿Pero qué significa número de equivalentes? En este caso, fíjense,
El número de equivalentes de una sal, obviamente, significa que vamos a realizar la siguiente operación, es decir, el producto del subíndice por la valencia, ¿no? A ver, vamos a aclarar con el siguiente ejemplo esta otra definición, hablando de equivalente gramo, esta vez de una sal. A ver, entonces decimos, fíjense, vamos a elegir en este caso una sal, por ejemplo, decimos, elegimos una sal, yo sé que van a recordar ustedes este compuesto, en telurato de aluminio. Telurato, indicaremos de aluminio. ¿Cuál es la fórmula química del telurato de aluminio? A ver, vayan recordando. Acá colocamos el elemento aluminio. Y el radical telurato, como ustedes recordarán, directamente está dado por acá el teluro, precisamente, oxígeno, ¿no es cierto? Radical telurato, acá 4, ¿verdad? Y en paréntesis y utilizando como subíndice el 3. ¿Sí? Este es el compuesto de telurato de aluminio, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cómo calculamos ahora su equivalente gramo de esta sal? Pero antes de hacer este cálculo, también vamos a hallar su masa molecular, ¿no es cierto? Su masa molecular indicamos de este compuesto. A ver, su masa indicamos molecular. Acá participa un aluminio, ¿no? Entonces va a ser 1 por el aluminio, dijimos que es ¿cuánto? 27. ¿No es cierto? Y acá vamos a tener directamente 27. ¿No es cierto? También participa el teluro, ¿no? Como ustedes notarán, vamos a tener 3 veces, ¿no? En este caso el teluro. 3 por. ¿Cuánto es la masa atómica del teluro? Vean su tabla periódica, ¿no es cierto? El teluro es, no sé si están de acuerdo conmigo, 127.6. ¿Sí? Del teluro. Entonces, haciendo esta operación, vamos a llegar al resultado de 382.8. Bueno, 382.8. ¿Sí? Hablando para el teluro. Pero también participa, como ustedes notarán, 3 por 4, 12, ¿no? Pero 12 oxígenos. Significa eso de que vamos a hacer la operación de 12 por 16. ¿De acuerdo? ¿Cuánto nos va a dar esa cantidad? Da 192, ¿verdad? ¿Sí? 12 por 16. Bien. Entonces, sumaremos todos estos resultados y de esa manera vamos a calcular el peso molecular de este compuesto. ¿Sí? Del telurato de aluminio. ¿Cuánto da esa suma? No sé si están de acuerdo conmigo. Yo obtengo 628.8. ¿Sí? Hablando en este caso de gramos. Ahora bien, una vez que hemos hallado esta masa molecular, ahora hay que hallar estos equivalentes gramos, fíjense bien, respecto a cada elemento que participa en este compuesto. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso decimos respecto a aluminio, por ejemplo. Respecto, en este caso, indicaremos del aluminio, perdón, acá va aluminio 12, ¿no? A ver, telurato de aluminio. ¿Cuál es el compuesto químico en este caso? ¿Sí? A ver, para empezar, fíjense, acá tenemos una regla, jóvenes.
La fórmula del telurato de aluminio, en este caso, aluminio está afectado por 2 por si acaso. ¿Sí? ¿No es cierto? Acá aluminio 3 positivos, por 2, 6. ¿Sí? Acá sabemos que lleva 2 negativos, ¿verdad? A ver, iremos recordando, el aluminio es más 3, ¿no? ¿Sí? 2 por 3, 6 positivos, ¿está correcto? Ahora acá en este radical, ¿no es cierto? 3 por 2 también es 6. Ustedes saben de que tiene que igualarse, ¿no es cierto? Los negativos precisamente con los positivos. Entonces acá, fíjense, haremos esta regla. Acá es 2 por si acaso. ¿Sí? 2 aluminios. Significa eso de que acá vamos a tener 2 aluminios, del aluminio es 27. Ahora sí. Otro 27 y esto es 54. Ahora esta cosa. ¿Sí? Ahora ustedes pueden hacer esta suma ya, ¿no? De 54 más 382.8 más el 192. ¿Está bien? Y ese resultado da precisamente 628.8. ¿Está correcto? Entonces, esa aclaración, por favor, jóvenes, es en el telurato de aluminio, ¿no es cierto? Les repito, acá le falta el 2 como subíndice al aluminio, ¿no? Y acá hemos comprobado de que igualando valencias positivas con negativas precisamente se cumple, ¿no es cierto? Recordando química, en este caso inorgánica, ¿no? Entonces, de tal manera que acá decimos ese arreglo, en vez de uno que estaba acá, bueno, lo colocamos 2 ahora, 2 por 2 veces el aluminio, ¿verdad? Pero sabiendo que el aluminio es 27, 27 por 2, 54. Y de estos elementos no hay problema, ¿no es cierto? Y haciendo esta nueva suma, el resultado da 628.8 gramos precisamente. Ahora bien, entonces, si procedemos respecto del aluminio, les decía, indicamos del aluminio. Entonces, este elemento aluminio, como ustedes notarán, en la fórmula tiene 2, pero su valencia del aluminio en este caso es 3, ¿verdad? Acá voy a colocar como exponente 3. Ahora, ¿cómo hallamos este equivalente gramos respecto de este aluminio? Respecto del aluminio, nada más, en este caso se realiza la operación, ¿no es cierto?, de 628.8, en este caso gramos, ¿verdad?, dividido ¿entre qué? Fíjense, acá tal como les indica el enunciado, donde el número de equivalentes gramos, dice, ¿no? O sea, toda esta partecita, ¿no?, del denominador en la definición de una sal, acá nos aclara, es igual al producto del subíndice por la valencia. Tomen en cuenta eso. Producto del subíndice por la valencia. Significa eso de que en este caso vamos a tener 2 por 3. ¿No es cierto? Entonces, haciendo esta operación, al resultado al cual vamos a llegar es, en este caso, 104.8, ¿no? 104.8 es el resultado. Pero gramos, en este caso, sobre el equivalente gramo, por si acaso. Sobre el equivalente gramo. De esa forma, entonces, ya se define el equivalente gramo, esta vez tomando en cuenta ya elementos que participan precisamente en esta fórmula química. O sea, de una sal más proteína. ¿Sí? Ahora bien, nos faltaría de estos 8 elementos, de este radical, del radical telurato. ¿Cómo vamos calculando? Pues acá decimos respecto, indicaremos, a ver, del, bueno, acá coloco teluro, oxígeno, o oxígeno 4, ¿sí? Oxígeno 4, ¿no es cierto? Y sabemos que está con el subíndice, en este caso 3. Ahora, fíjense una cosa. Acá participa
el 2 negativo, en este radical. Entonces 2 negativo directamente lo podemos sacar acá fuera del paréntesis, como un exponente. ¿No es cierto? Entonces, para calcular respecto a este radical, el equivalente gramo, entonces la operación que haríamos es, nuevamente acá recurrimos este resultado del 628.8, ¿no es cierto? Y tendríamos que dividir esta vez, nuevamente, fíjense, la definición dice, nuevamente acá, recurrimos número de equivalente gramos de una sal, producto del subíndice por la valencia. En este caso tenemos el 3, ¿no es cierto? Y vamos a multiplicar por 2, que es la valencia. Este 2, les repito, es la valencia que tiene este radical tabular, ¿no? Y está relacionado con este símbolo, precisamente, o con estos signos, diré, menos y menos. 2 negativos, y acá colocamos el 2 negativos. Entonces representamos de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces acá nuevamente notamos de que esta división nos va a dar 104.8, ¿no es cierto?, gramo sobre equivalente gramo. ¿De acuerdo? Esto va funcionando de esa forma como analizar el equivalente gramo precisamente de este compuesto químico, ¿no? O de una sal, tal como nos indicamos. A ver, para aclarar siempre estos conceptos, veamos un ejemplo más, y luego vamos a pasar a otro subtítulo. A ver, entonces esta vez vamos a elegir una sal, a ver, de la siguiente forma indicaremos. Por ejemplo, decimos en este otro ejemplo para la redundancia, ¿no? Sulfato doble, por ejemplo, sulfato, a ver, más bien, de esta forma. Sulfato, está bien, doble de aluminio y potasio, por ejemplo. De aluminio y potasio. ¿Qué tal? ¿Cómo representamos esta formulita? Esta fórmula química de sulfato doble de aluminio y potasio. Antes radical sulfato, ¿verdad? ¿No es cierto? Y este radical sulfato está dado de esta forma, ¿no? Está con el 4. ¿Está correcto? Nos dice sulfato doble de aluminio, acá colocamos el aluminio, y acá el potasio. ¿Está correctamente escrita la fórmula? ¿Qué dice? Sulfato doble de aluminio y potasio. Está igual a las valencias, ¿no? ¿No es cierto? Del potasio sabemos que es más 1, ¿no? Del aluminio, ¿cuánto es? Más 3. 1, 2 y 3. Tendríamos en este caso, ¿cuántos positivos? Perdón, esto va acá, ¿no? No va a poder esto. SO4 es, ¿no ven? ¿Es así o no? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Sí? Ese es radical sulfato. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como acá existe un 2, ¿no es cierto? 2 negativos, ¿verdad? Para ir aclarándoles y recordando estas formulitas, 2 negativos, ¿verdad? Entonces tienen que igualarse con estos 4 positivos. Entonces, pues de que acá aparece afuera precisamente 2. ¿Sí? Con lo cual ya está igualado, 4 positivos, acá también 2 por 2, 4 negativos. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es su masa molecular de este compuesto? A ver, decimos entonces su masa molecular. Acá participa un potasio, ¿sí?
participa un aluminio, participa 2 azufres, ¿sí? ¿Qué más? Y participa 8 oxígenos, ¿de acuerdo? A ver, vayan viendo en su tabla de valencias cuál es la masa atómica del potasio. Vayan viendo. Es 39.1, ¿no? ¿Sí? 1 por 39.1. Y esto directamente va a ser 39.1. ¿De acuerdo? También tenemos un aluminio. Y sabemos que del aluminio, acá está, ya lo tenemos, es 27, ¿no? ¿No es cierto? 27. Y acá solamente tenemos 27. ¿Sí? Tenemos 2 azufres, significa eso del azufre es 32. Acá tenemos 64, ¿no? Y tenemos 8 oxígenos. Del oxígeno sabemos que es 16. ¿Cuánto es 8 por 16? Van haciendo operaciones. 128, ¿no? ¿Sí? 128. ¿Cuánto da toda esa suma? Vamos realizando esta suma. Yo obtengo 258.1. No sé si ustedes también. 258.1 gramos. Esa es la masa molecular en este caso de este compuesto, de sulfato doble de aluminio y potasio. ¿Está claro? Ahora sí, estamos calculando los equivalentes gramos. A ver, por ejemplo, respecto del potasio. ¿No es cierto? Acá decimos respecto, en este caso, del potasio, de este elemento. ¿Sí? Entonces, al realizar este equivalente gramos respecto del potasio, ahora fíjense, pero ¿qué valores tiene en este caso el potasio, así en este compuesto químico? Fíjense. Acá se sobreentiende que es 1, ¿no? El subíndice. Pero la equivalencia del potasio ya sabemos que es más 1. ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, su equivalente va a ser igual a ¿qué? Entonces decimos 258,1 dividido nada más que entre 1 por 1. ¿Está bien? El 1 por 1 sale de esta operación, ¿no? 1 por 1. Ya hemos indicado la definición. Entonces esto va a ser directamente decir, ¿no es cierto?, 258.1 es el resultado. ¿No es cierto? Gramo sobre equivalente gramo. Gramo en este caso sobre el equivalente gramo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, respecto del aluminio. Bueno, acá decimos respecto del aluminio. Respecto, indicamos del aluminio. Pero, ¿qué pasa ahora con el aluminio? Fíjense. Acá nuevamente se sobreentiende que tiene 1, ¿no? Como subíndice. Pero el aluminio, su valencia es 3, ¿no ve? Actúa con más 3. Entonces, por lo tanto, su equivalente gramo va a estar dada por 258.1. Ahora, fíjense, tenemos que hacer la relación de 1 por 3. ¿Sí? ¿No es cierto? 1 por 3. Y luego, realizando esta operación, es decir, 258 dividido entre 3 sería, ¿no? Vamos a tener 86,03. 86,03 gramos sobre equivalente gramo. ¿De acuerdo? Bien, ahora, fíjense, nos faltaría para el radical. ¿Qué pasa con el radical en este caso? Este radical, como podemos notar, tiene subíndice 2 y también tiene su propia
valencia, ¿no es cierto? O sea, acá decíamos respecto, indicaremos, a ver, del radical precisamente, ¿no? Estamos hablando del radical sulfato esta vez, ¿no? Radical sulfato, acá tiene el 2 como su índice. Pero ahora fíjense, tiene en este caso el exponente, su exponente va a ser 2 debido a esta valencia que directamente colocamos 2. ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, fíjense, para este radical vamos a tener la relación de 258.1, digamos, ¿no es cierto? Pero dividido en este caso entre la multiplicación que se va a tener del subíndice o la valencia, ¿no? Por 2 en este caso. ¿Sí? Entonces, 258.1 dividido 4 sería, ¿no? El resultado va a ser directamente 64.525. 525. Acá nuevamente con las unidades de gramo equivalente. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, jóvenes, se va calculando estos equivalentes gramos para una sal, ¿no es cierto? Es decir, acá ya funciona para cada elemento, ¿no? Tenemos que ir calculando en forma separada. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, de esa forma se va definiendo estos equivalentes gramos, tomando en cuenta un ácido, una base, y también hemos tomado en cuenta en este caso una sal. ¿Sí? Bien, ahora sí nos referiremos, voy a colocar con su título concentración, ¿no? Concentración, ¿no es cierto? Al hablar de concentración vamos a ver dos tipos, fíjense, el primero diremos. Vamos a ver, son diremos acá, ¿no? Son indicaremos. Primero, el primero va a estar relacionado con formas y unidades físicas. Bueno, voy a colocar como un pequeño subtítulo. Formas y unidades físicas, diremos. Formas y unidades físicas, indicaremos, ¿no es cierto? Formas y unidades físicas para medir la concentración, diremos. Para medir, indicaremos la concentración. ¿Sí? Para medir, indicamos la concentración. Con esto como otro subtítulo, digamos, ¿no? ¿No es cierto? Para medir, indicamos la concentración. Adentro de ello, fíjense, vamos a tomar en cuenta los siguientes aspectos. Por ejemplo, acá diremos en este caso, inciso A, diremos, a ver, masa del soluto en cada unidad, indicaremos, masa, indicaremos del soluto, ¿no es cierto? En cada unidad, diremos, de volumen de la solución. De volumen, indicaremos de la solución. Decimos de la solución, ¿no? O también podemos definir directamente con la formulita, ¿no? Por ejemplo, decir de que 15, por ejemplo, digamos, ¿no? ¿Okay? Bueno, casi está aclarando, ¿no? Por ejemplo, indicaremos, a ver, 15, tenemos gramos de cloruro de sodio, por ejemplo, ¿no es cierto? En 1 litro de solución. Acá podemos colocar en 1 litro, indicaremos de solución. ¿No es cierto? Una primera situación que se puede en este caso presentar. ¿Sí? Ahora bien, por otro lado, también podemos analizar el siguiente tipo de concentración. Inciso B, indicaremos.
¿no? A ver, ¿cuál sería esta otra situación? Decimos, masa molecular de soluto, ¿no es cierto? Masa indicaremos molecular indicaremos de soluto, diremos, en 100 partes de masa de solución. En 100 partes indicaremos en 100 partes de masa de solución. Masa indicamos de solución, ¿no? Tomando siempre como ejemplo, a ver, decimos siempre acá, por ejemplo. Por ejemplo, indicamos, a ver, considerando siempre esta sustancia del sal, a ver, decimos, 25 gramos de cloruro de sodio, 25 gramos de cloruro, indicaremos de sodio, por 100 gramos de solución, ¿no? Diremos por 100 gramos, por ejemplo, de solución. ¿No es cierto? Refiriéndonos a esta concentración física, ¿verdad? O también la cosa equivalente, como ustedes pueden darse cuenta, directamente a 25%, ¿no? ¿Sí? Si hablamos por 100 gramos, 25% en este caso de cloruro de sodio precisamente. ¿No es cierto? A ver, veamos este otro tipo de concentración. Por ejemplo, masa de soluto, indicaremos, masa, diremos, de soluto, ¿no es cierto? Por masa de solvente, por ejemplo. ¿Qué decimos? Por masa de solvente. Es otra concentración, ¿no? A ver, acá indicamos por ejemplo. Nuevamente vamos a tomar como ejemplo esta sustancia, al sal, por ejemplo. 9 gramos de cloruro de sodio, 9 gramos de cloruro de sodio, ¿no es cierto? Pero relacionando en este caso con 60 gramos de agua, por ejemplo. Con 60 gramos, por ejemplo, de agua. ¿Sí? Entonces, estas son las formas más comunes que se analizan en este tipo de concentraciones, el cual estamos definiendo como formas y unidades físicas precisamente para medir la concentración. ¿No es cierto? El análisis que estamos en este caso precisamente realizando. ¿Sí? Bien, jóvenes, ya no nos queda mucho tiempo. Ejemplos sobre esta parte vamos a hacer la próxima clase, ¿no? Acerca de formas y unidades físicas. Les repito, valga la redundancia, hay que aclarar este concepto. Físicas. Químicas vamos a hacer después, ¿no? Casi finalizando ya este capítulo. ¿No es cierto? Bueno, les decía de que vamos a quedar en esta parte, jóvenes, y además aprovechar acá, bueno, algunos minutos que nos quedan para indicarles que el examen recuperatorio va a ser la próxima semana, ¿no? También les he mandado un mensaje en el grupo, en este caso del celular, de WhatsApp, está ahí, pero también en este caso en la plataforma Moodle, también les he mandado ese aviso, les he enviado ese aviso. Está como aviso importante, ¿no? Ustedes pueden ver. Además, los apuntes de esta clase ya está en la plataforma, ¿sí? Ahora, les decía del examen recuperatorio el próximo lunes, jóvenes. Este examen va a ser de 3 de la tarde a 4 de la tarde sobre los 4 capítulos que hemos avanzado,
¿no? Obviamente este capítulo no entra, ¿sí? De los 4 primeros capítulos, ¿no? Ahora, la nota que saquen en este examen, jóvenes, va a reemplazar a la nota más baja que hayan obtenido de los 2 exámenes anteriores. Por ejemplo, si un alumno en el primer parcial que siguió tiene 30, ¿no? Y el segundo parcial, por ejemplo, ha sacado 60, digamos. Ahora, si en este examen su calificación es 50, digamos, ¿no? Entonces lo vamos a borrar el 30 del primer parcial y en vez de ello vamos a reemplazar por 50. ¿De acuerdo? O también puede ser de que a un alumno no le haya ido bien en el segundo parcial, por ejemplo, el primero tiene 70, digamos, y el segundo tiene 40, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, este examen saca 60, digamos, en el recuperatorio, lo gozamos el 40 y en vez de ello lo vamos a colocar 60. ¿Se entiende? Pues el objetivo de este examen, como su nombre lo indica, precisamente es de recuperación, ¿no? O sea, recuperar una de las calificaciones. Pero hay que aclarar de que solamente la nota de este examen es solamente para un parcial, jóvenes, no es para los 2, por si acaso. ¿Sí? Solamente recupera un parcial nada más. Ahora, hay, si no me equivoco, algunos alumnos, 3 o 4, que no han dado el primer parcial, ¿sí? Pero sí han dado el segundo. Entonces no hay problema, ¿no? Entonces la nota de este examen va a reemplazar o en la casilla, va a tener ese casillero que hasta ahorita está en blanco, ¿no? Por ejemplo, un alumno que no ha dado el primer parcial. Entonces, la nota de este examen obviamente se va a colocar también a ese casillero que está todavía en blanco. ¿De acuerdo? O puede ocurrir lo mismo con el segundo parcial. Un alumno que ha dado el primer parcial y que no ha dado el segundo parcial, entonces esta calificación también va a valer por el segundo parcial. ¿Se entiende? Bueno, tal vez alguien se está preguntando, pero ¿qué pasa si me saco una nota más baja de los exámenes anteriores que tenía? No hay problema, si saca una nota más baja, no va a afectar a sus notas anteriores, ¿no? No va a afectar, ¿no? Vamos a mantener sus notas anteriores. Por ejemplo, si un alumno tiene, qué sé yo, el primer parcial 50 y el segundo parcial tiene 70, digamos, ¿no? Y este examen recuperatorio, qué sé yo, obtiene 30. Entonces el 30 no afecta a sus notas anteriores. Va a seguir el primero con 50 y el otro con 70. ¿De acuerdo? Entonces, repito, tal como su nombre lo indica, examen recuperatorio. Entonces, el objetivo es recuperar una de las dos calificaciones. ¿Sí? Entonces, con esta aclaración, jóvenes, el próximo lunes, entonces, prepárense para este examen, ¿no es cierto? Va a ser similar a los anteriores exámenes que han dado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, nos estaremos viendo en la próxima clase. Hasta luego.